Que la gracia del Señor Jesucristo sea en cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Estamos contentos, agradecidos con Dios por el nuevo día que Él nos concede, porque estamos expectantes de su misericordia y estamos conscientes de su pronta venida, pues todo lo que se mueve a nuestro alrededor anuncia la pronta venida del Señor Jesucristo. Y hemos estado hablando de algunos temas que son de carácter muy interesante, muy importante, porque todo lo que tiene que ver relacionado con nuestra fe es de vital importancia, o por lo menos nosotros deberíamos de darle esa importancia, porque esto es de vida o muerte, o sea, es decisivo. Toda decisión que tomemos de aquí en adelante va a ser una decisión definitiva, ya sea para acercarnos más a Dios o alejarnos. Lejos esté de nosotros alejarnos, todo lo contrario, que las decisiones que tomemos sea para acercarnos al Señor ahora y siempre. Y esta noche, esta tarde, mañana vamos a seguir hablando acerca de todo lo que el Señor nos ha dado, y queremos hablar precisamente de la iglesia espiritual o liberal. Es muy interesante porque sabemos de que la iglesia ahorita está en la categoría de novia, pero a raíz de la historia hemos podido observar cómo la iglesia cambia de atmósfera y de novia puede convertirse en una persona. En este caso, la Biblia habla de prostitución espiritual. Entonces, una de novia puede pasar a una prostitución espiritual. Pero ¿cómo es que eso se da o cómo es que eso se refleja? Bueno, vamos a iniciar poniendo esto en las manos del Señor, haciendo una pequeña oración. Padre eterno, en el nombre de Jesús, que tu santa y poderosa palabra corra y sea glorificada hasta donde alcanza esta voz, hasta donde llega este sonido. Señor, tu palabra pueda alcanzar al oyente y pueda traer una reflexión a su vida. En el nombre poderoso de Jesús creemos tu palabra y declaramos, Señor, que tú traerás una bendición a nuestra vida. Añade bendición a tu santa y poderosa palabra en el nombre de Jesús. Amén. Cuando leemos en la primera carta de Pablo a Timoteo, la primera carta a Timoteo, capítulo número 4, habla de un evento profético muy interesante. Hemos estado hablando acerca de eventos proféticos. Hemos estado hablando acerca, por ejemplo, de señales en el sol, luna, estrellas, y hemos estado viendo cómo la atmósfera va cambiando, va transformándose, y cómo los eventos proféticos comienzan a llevarnos o a darnos una luz, una voz, y cómo estos pueden apercibirnos. Pero en la carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1, aparece un evento profético que es profético porque es muy importante, es vital, es la vida de la iglesia, pero que pocas veces o casi sin ninguna fuerza se le ha dado la importancia, como es la apostasía. Dice el versículo: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia. O sea, la Biblia nos advierte de un peligro inminente. Además de todas las señales que estamos viendo, habría una señal que tiene que ver estrictamente con la iglesia. Y esa señal es la apostasía. Apostasía es una palabra compuesta del griego. Apostasía viene de una palabra que se llama apo, o fuera de, y estasis, que es colocarse. Si unimos la palabra compuesta, es colocarse fuera de. En este caso,
La apostasía es salirse de, colocarse fuera de la fe. Porque muchos se apostatarán de la fe, o sea, muchos se apartarán de la fe. Entonces, apostasis, colocarse fuera de. Cuando una persona se coloca fuera de, se aparta de, en este caso específico, de la fe que tiene que ver estrictamente con la iglesia. Ahora, el que habla no es Pablo, no es Pedro, ningún otro apóstol. El Espíritu dice claramente, es el Espíritu Santo el que está hablando a la iglesia y le está dando una advertencia y una recomendación. ¿Cuál es? El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿cómo sabemos que estamos en el tiempo final? ¿Cómo sabemos que estamos a las puertas de que Cristo pueda regresar por su iglesia? Además de todos los eventos que ya hemos visto en tiempos o en mensajes pasados, nos enfrentamos a una realidad como es la apostasía. Y al examinar la apostasía, lo vamos a ver con algunos detalles, vamos a darnos cuenta que estamos a las puertas. El eminente regreso de Cristo por su iglesia es real, es vital. Y como lo dijo el Espíritu Santo, muchos se apartarían de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. No es de extrañar que detrás de algunos púlpitos estén predicando demonios llamados pastores. Tampoco es de extrañar que estén enseñando doctrinas de espíritus engañadores, llamándole revelación de la palabra de Dios. Ojo con esto, hay que tener mucho cuidado con esto, porque esto sí es definitivo. Eso es vital. Porque de ello Pablo le recomendó a Timoteo, ten cuidado de ti y de la doctrina, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Una mala enseñanza puede meter a una iglesia, comunidad, al infierno. Una mala enseñanza puede hacer que la gente se pierda totalmente, porque la gente puede estar expectante de que está en la verdad y puede estar en una mentira. Por eso el Espíritu Santo nos advierte, nos enseña, nos amonesta a que tengamos cuidado en cuanto a esta situación. Entonces, podemos decir la apostasía, apartarse fuera de. ¿Y cómo comienza a darse o a dar luz la apostasía? Uno de los indicios en los que podemos ver la apostasía es la siguiente. Cuando ya no nos vienen lágrimas, cuando el mal se convierte en norma y la iglesia se somete al espíritu del tiempo presente. Cuando la iglesia camina a la par del mundo, la gente no lo ve de esa manera, pero la gente está caminando tras el mundo. La iglesia se ha convertido en apóstata, porque ha dejado el principio de la fe para seguir las normas del mundo. Y cuando nosotros vemos lo malo, lo vemos normal, es entonces cuando realmente la iglesia está en peligro. Antes la gente lloraba por la frialdad, por la indiferencia de los hermanos, por la maldad del mundo. Hoy ya es normal. Hoy ya es normal que los hermanos sean indiferentes, escépticos, antipáticos, indiferentes acerca de la realidad de algunos hermanos, cuando nosotros deberíamos ser deferentes con el dolor de algunos hermanos o de algunos sectores, y cuando ya nos da lo mismo una cosa que la otra, estamos en peligro. La iglesia está entonces entrando a una apostasía, y entonces el Señor comienza a hablarnos acerca de esto, y esto nos lleva a un proverbio capítulo número 22, versículo número 28. Dice, no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. El Señor, como conoce la inclinación del ser humano, por el hecho de nosotros ser iglesia,
no nos exime que seamos humanos. Hermano, nosotros, por el hecho de creer en Jesús y convertirnos en la iglesia del Señor Jesucristo, no nos exime de que tengamos problemas o situaciones como la naturaleza humana afecta. Sería un error decir, ya somos cristianos, somos inmunes al pecado. Es más, si usted y yo no tenemos cuidado, podemos caer en trampas de Satanás. Por esa razón debemos cuidarnos. Por esa razón debemos protegernos. Por esa razón no debemos descuidar las cosas espirituales, porque podemos tener serias sorpresas. No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Dios pone límites. Pero ¿qué pasa cuando uno traspasa el límite? ¿Qué pasa cuando el padre de familia le pone límites a sus hijos? ¿Y qué pasa cuando esos hijos traspasan esos límites? Los límites están puestos para que uno no traspase hacia el otro lado. El límite. Usted sabe que las fronteras de los países están precisamente limitadas con unos cuantos pasos que usted esté de ese límite, usted ya está extranjero o ilegal en otro país. Porque ya traspasó un lindero, ya traspasó un límite. ¿Qué pasa cuando uno pasa los límites? Dios nos ha puesto límites. El Señor nos ha dicho, hasta aquí puedes llegar. Si traspasas los límites, ya estás a expensas y vas a ser responsable de tus acciones. Un ejemplo, lo que pasó en Génesis capítulo 2, verso 17. No comerás del árbol. Dios le puso un límite. De todos puedes comer menos de ese árbol. Le puso un límite. ¿Pero qué pasó? Decidieron pasar el límite y usted sabe las consecuencias de esa transgresión. También podemos observar que el Señor dijo en la segunda carta de los Corintios capítulo 6 verso 17, no toquéis lo inmundo. O sea, hay un límite, El Señor nos llevó a una situación muy interesante. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y aquí es donde quiero que comience a poner atención, porque eso es muy importante. Mire, hermano, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. El problema está cuando la iglesia quiere adaptar la cultura de las naciones. Gloria sea el nombre maravilloso del Señor. De tal manera que en el tiempo de Israel no había diferencia entre un israelita y entre un filisteo. ¿Por qué se dio eso? Porque adoptaron la cultura de las naciones. El Señor se los recomendó que cuando entraran a las tierras no copiaran su cultura, no se hicieran a sus dioses, no tomaran sus maneras, pues Israel llevaba toda una cultura. Israel llevaba un solo Dios, Israel llevaba principios que debía obedecer. Sin embargo, Israel decide no hacerlo y comienza a adoptar la cultura extraña. En el capítulo 2 del libro de los Jueces hay una historia que se la quiero leer así rapidito, que comienza en el versículo número 7 y dice así: el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las cosas grandes, obras de Jehová, que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, de 110 años. Imagínense usted, Josué vivió 110 años, un hombre de una experiencia tremenda, fue nada más y nada menos que el sucesor de Moisés. Porque cuando el Señor le dijo a Josué, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate tú, porque tú introducirás a este pueblo a la tierra prometida.
Imagínense qué comisión, qué encargo el que le dieron a Josué. Por lo tanto, Josué debía de vivir una vida de acuerdo al mandamiento que se le había dado, de acuerdo a la comisión que se le había entregado en sus manos. Hermano, si Dios le ha dado algo a usted, por el amor de Dios, sea responsable. Si Dios puso algo en usted, tenga la determinación de llegar hasta las últimas consecuencias. Por ejemplo, si Dios lo llamó a usted a servir, sirva y sirva bien. Es más, si piensa hacer algo para Dios, hágalo ya y hágalo bien, porque tiempo ya no hay. El tiempo se terminó. Usted está pensando, bueno, de aquí a unos cuantos años, hermano, por el amor de Dios, tiempo ya no hay, se ha terminado. El arrebatamiento de la iglesia puede ser en cualquier momento. Lo estamos viendo a través de todas las cosas que hemos estado viendo, de los acontecimientos, pero ahora podemos verlo a través de la apostasía. Y quiero que pongan mucha atención por lo que vamos a ir avanzando y cómo será la apostasía y qué es realidad. Así como la NASA dijo que iban a aparecer las lunas lo que apareció con Marte, Júpiter, Saturno, que algunos lo vieron y algunos estuvieron ahí enfocados. Es interesante, hermano, me enviaban un video acerca de la NASA y me hacía pensar lo que dijo Daniel: la ciencia sería aumentada y el tiempo del fin estaría marcado. Me enviaron un video donde la NASA está enfocando en vía satélite, en vivo y a todo color, y es impresionante. Fíjense que estábamos aquí en la Tierra, ¿verdad? Aquí en la atmósfera, aquí en la Tierra, indiferente. Yo estaba sentado en el sillón de casa y cuando me enviaron ese, yo me puse a ver, la NASA estaba transmitiendo en ese momento porque estaba en vivo. Yo sentado en el sillón de mi casa viendo el planeta Tierra, se mira una panorámica extraordinaria. Dije yo, eso está pasando ahorita, o sea, que yo estoy sentado en el sillón, pero estoy viendo desde arriba, por vía satélite, lo que está pasando en la Tierra, cómo se comienza a mover. Es impresionante. Y eso nos grita: Cristo viene, porque el profeta Daniel lo dijo. La ciencia sería aumentada y el tiempo estaría marcado, el tiempo del fin. Llegamos al fin. ¿O usted espera otra cosa? El tiempo, la tecnología. Prueba de la tecnología lo que estamos haciendo ahorita, transmitiendo. Y bendito sea el nombre del Señor. La congregación que nosotros pastoreamos es una congregación pequeña, pero a través de este medio, los seguidores que ya se han estado reportando y los técnicos en eso, que se ven eso y nos dicen: hermano, estamos llegando a diferentes lugares, a diferentes países, inclusive diferentes departamentos. Los que se están conectando son diferentes. O sea que estoy llegando ahora a más gente a través de este medio. Bendito sea el nombre del Señor. Y alabamos a Dios por esa tecnología, porque yo puedo predicar a usted y usted puede desde la comodidad de su casa escuchar el mensaje. Bendito sea el nombre del Señor. Con todas las restricciones de los estados. Pero por ejemplo en nuestro país es increíble que donde la gente, las discotecas y donde toman licor están abiertas. Ahí no hay problema. Pero la iglesia sí tiene restricciones. O sea, los chupaderos ahí están chupando, hablando y tomando cerveza y comiendo un montón, todos juntos, como diría nuestro presidente, todos apuñuscados. Ahí nadie dice nada. Pero a la iglesia nos mandan que haya 10 metros de entre hermano y hermano. ¿En qué está, hermano? Llegaría el tiempo, y eso es bíblico, llegaría el tiempo en que la gente a lo bueno le llamaría malo y a lo malo le llamaría bueno, según Isaías. En esa etapa estamos. A lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, de 110 años, los sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. ¿Qué generación? La generación que había crecido con Josué. Los ancianos que habían experimentado a un Dios grande y poderoso. Y se levantó, esto es lo interesante, mire, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Cómo es posible que se levante una generación de israelitas? No estamos hablando de gente de otro lugar, estamos hablando de judíos.
¿Cómo es posible que se levante una generación de judíos que desconoce totalmente a Dios? ¿Cómo es posible eso? Pero es posible. Esa es la apostasía. Eso es lo que está pasando ahorita. Se ha levantado en nuestra época una generación llamada iglesia que no conocen al Dios que dicen ellos servir. No lo conocen. Porque si lo conocieran, el actuar de la iglesia sería otra. Hombres que dicen que sirven a Dios en pecado. Si tuvieran una pizca de temor y conocieran a Dios, no harían eso. Verso 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. De eso estamos hablando. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová. Es la condición de la iglesia actual. La iglesia, al entrar en una apostasía, se olvida de Dios. Y entonces comienza a servir a los Baales. ¿De qué manera se sirve? Bueno, negociar con el mundo es poner en peligro el sentido de la presencia de Dios. ¿Sabe dónde está el problema? Cuando la iglesia comienza con estas preguntas. ¿Por qué hacemos esto? ¿Y por qué no hacemos lo otro? Cuando los jóvenes comienzan a preguntar, ¿y por qué nosotros no podemos chupar como lo hace el mundo? Y algunos de los grupos de alabanza dirán, ¿y por qué yo no me puedo subir al púlpito con un pantalón como que lo rasgó el tigre o lo rasgó el gato, todo rasgado de las rodillas, todo rasgado de la pierna, enseñando sus carnes? ¿Por qué yo no puedo hacer eso? ¿Y por qué tanta limitación? Aparece otro joven por ahí hablándole al pastor, pastor, ¿y por qué yo no me puedo poner el pelo de naranja y el pelo de verde o pelo de morado? ¿Por qué? Y como lastimosamente la gente copia solo los malos ejemplos. Mire, usted prende el televisor o está cambiando el dial, usted mira a los mundanos. Mundanos, estoy hablando de gente mundana que no conoce a Dios, o de oídas, pero no conocen a Dios. ¿Cómo salen? Pantalones ajustados, ropa ajustada, y algunos hermanos que los he observado. ¿Cuál es la gana de salir en cámaras con el gorro a media cabeza? Esta voy a caer mal a un montón, ¿verdad? Máxima el montón de milenios. Salen con el gorro a media cabeza, así. Y usted ve a los muchachitos cristianos, y usted ve a los que dicen que sirven a Dios, salen igual como un mundano, también con gorro a media cabeza. ¿Cuál es la gana de imitar lo malo? Usted ve a los cantantes mundanos, usted ve a la gente que se dedica a los de rock y todo ese cosa, con un montón de amuletos aquí, mire, un montón de cosas que se ponen pulseras con picos de no sé qué, y con un montón de banditas aquí de este otro mano aquí. Pero ellos son de rock. Y algunos de ellos hasta marihuanos suben a cantar así, pero ellos no conocen a Dios. Pero ¿sabe cuál es lo más tremendo y lo más triste? Que muchos llamados grupos cristianos suben así, y usted cuando los enfocan les ve las manos con cosas ahí, y con el montón de tiritas aquí en la mano, como puros impíos, puros mundanos. Llámeme cuadrado, lo que usted quiera, enójese. Pero como es la verdad, y como nadie se anima a decirlo, yo sí me animo. Sé que tiene precio mi cabeza, sé que hay detractores, pero no importa, alguien tiene que hacerlo, alguien tiene que decirlo. ¿Qué de malo hay en que los hermanos vayan al nightclub a bailar bachata, a bailar cumbia, a bailar merengue? Reprendo al diablo, conviértase a Cristo.
¿por qué nosotros no podemos hacer eso, pastor? ¿Y por qué hacemos esto? ¿Y por qué hacemos lo otro? Alabado sea el nombre del Señor. No nos mandaron a hacer concesiones con el mundo. Nos mandaron a predicar el evangelio al mundo, no a convertirnos a nosotros en mundanos. Gloria sea el nombre del Señor. Y aquí en Guatemala ya hay programas de iglesias evangélicas, hermano, que salen ahí los muchachitos, ¿verdad? Digo yo, ¿no habrá alguien quien les aconseje? Las muchachitas ahí bien apretadas, hermano, marcando su cuerpo. ¿Usted cree que los que están, la gente carnal que está ahí está viendo cómo canta la niña? No. Le está viendo hasta los riñones. ¿Para qué se hace? Sí, la verdad. ¿O no? Y entre más apretado, mejor. Algunas señoras que aparecen ahí que dicen que son pastoras, que son ministras, que son profetas, todas apretadas, hermano. Con esas telas licra que les marca todas sus carnes. ¿Es lícito eso? Eso es agradable a Dios. Y a mí me enferma ver muchachitos ahí, hermano, que alabando a Dios, ¿verdad? Como ver todo un mundano con la gorra así, a media cabeza. ¿Ha visto ustedes que parecen capiruchos ahí, con la gorra así? Pero ¿cuál es la gana de imitar a los bandidos del mundo? Siguiendo siempre los malos ejemplos. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque simple y sencillamente la iglesia ha entrado en una apostasía. Y cuando hablo de apostasía, el juicio comienza por la casa, comienza por el pastor. Un pastor que permite eso en su iglesia, porque el pastor ya raya en lo apóstata. Alabado sea el nombre del Señor. No, es que no hay que ser tan drásticos, no hay que ser tan duros. Es que usted sabe que la era moderna, ¿qué tiene la era moderna? El evangelio no ha cambiado. El evangelio no es transcultural. El evangelio, la Biblia no es cultural, hermano. La Biblia trasciende. Alabado sea el nombre del Señor. Y ahí es donde hemos tenido esa gama de cosas terribles, hermano. ¿Verdad? Y tanto es así, hablando solamente un poquito entre paréntesis, ¿verdad? ¿Sabe qué me entristece a mí? Al mismo tiempo que me entristece, me enoja. Antes teníamos himnólogos. Entre de ellos está Carlos Wesley, hermano de Juan Wesley. Los que inventaron, o más bien los que formaron el ministerio metodista. Pero Carlos Wesley fue reconocido mundialmente por tener obras literarias, son casi obras literarias, son cantos, pero son casi obras literarias en cuanto al canto, en cuanto a la canción sacra para Dios. O sea, ahí está Castillo Fuerte y ahí está un montón de cosas que se hicieron, ¿no? Reconocidos. Y de esos hombres, de Carlos Wesley, los seguidores de Carlos Wesley, ¿sabe usted quién fue? Nada menos que Beethoven, Schubert, Mozart. Ellos crearon música sacra, inspirados por Carlos Wesley. Pero ¿qué vemos ahora en la televisión con los hermanitos cantando? Música rock, metálico, merengue, bachata, no sé qué más hay por ahí. Algunos ya le cambiaron, pues usted no le cambie, no le cambie. Esto es interesante, hermano. La iglesia no se dio cuenta y entró en apostasía. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor.
por entrar en esas dimensiones. Alabado sea el nombre de Cristo. Y tal es así la tristeza que le decía, es que, hermano, y ahora ya hay cantantes que cantan, dijo acá, ¿verdad? Que ni siquiera tienen una pizca de inspiración. ¿Saben qué han hecho muchos? Solamente copiar la música de una canción mundana, y lo único que hacen es cambiarle letra, pero es una canción mundana. Y muchos de los que me están oyendo dirán, ah, cierto, pastor. Sí, una canción famosísima, famosísima, con el saco sobre el hombro, ¿verdad? Allá de los años 70. ¿Te recuerda usted? Bueno, hablo con los que ya tienen varias lunas y varios soles sobre la tierra. Los milenios no saben ni de qué estoy hablando, pero los que ya tienen varias lunas, con el saco sobre el hombro. Ya solo le cambiaron letra, ¿va? Y entonces ahora ya es una canción cristiana, ¿va? Buscando a Cristo con el no sé qué. Qué tristeza. ¿Y sabe por qué? Porque como ya no hay ninguna inspiración, ya no hay ninguna revelación, esos que hacen eso, ni la Biblia leen. ¿Sabe qué hizo a Carlos Wesley escribir los himnos? Que es que tiene una belleza, hermano. Escribió un libro, un himnario, donde hay unos himnos catalogados, hermano, como obra literaria, le repito. Es que es una cosa tremenda. ¿Pero qué hacía ese hombre? Leía la palabra y oraba con insistencia, como que si fuera un pastor. Y el hermano era el pastor, Juan. Y Carlos era el de alabanza, pues. Siquiera Dios me dio así unos cuantos a mí, que lean la Biblia y que oren, para que inspiren himnos cuando se toquen en el instrumento que ejecutan. Hermano, la gloria de Dios caiga. Estamos cansados ya, hermano, de tanta carne, de tanto mundo. Y nadie dice nada. Todo está bien, todo lo aceptan. Definitivamente no. No le puedes servir a dos señores, o le sirves a Dios o le sirves al diablo, pero no le puedes servir a dos señores. Y hemos sabido ahí de muchachitos que tocan en las iglesias, y ya saliendo de las iglesias se van a los nightclubs a tocar porque ahí les pagan mejor que la ofrenda que le dan en la iglesia. Defínase de una vez por todas, hombre. ¿Sabe cuál es lo más tremendo? Que pastorcitos de adorno. Y no les dicen nada porque se les van a ir de la iglesia. Entonces, uno, ¿sabe qué me dijo uno? No, si van a ir a ofrendar allá y van a ir a diezmar allá, mejor que me ofrenden a mí. Sí, pero lo que les va a venir a ellos te va a venir a vos también. Todavía tengo unos minutos. Pero mire, no es eso lo que está sucediendo en la iglesia. Y un pensamiento como podemos verlo de una manera extraordinaria. Grandes escritores de la Biblia. Pero volviendo al punto, fíjese que el Señor Jesucristo no puede salvar a aquel que no puede controlar. ¿Cómo así? Aquel que el Señor no lo puede controlar, no lo puede gobernar, no lo puede salvar. Por eso aquel que vive y cree que es salvo, cuando todavía pone en duda los mandamientos del Señor, lo único que está viviendo es engañado. Amén. Aquí es donde yo también recalco esto, ¿verdad? Y esto va más con los hermanos de la congregación, hermano. A mí hay gente que me habla de fe, que vio al Señor y aquí, y no diezman. ¿Podrá el Señor tener control sobre ellos? Ya se le fue el gozo a la mayoría, se le fue el gozo hasta a los zapatos. Pero como es la verdad, Él no puede salvar al que no puede controlar. Y aquí si le vas a obedecer a Dios es al 100 o nada. Aquí no es por episodios, aquí no es por partes. Parte creo y parte no creo. Parte acepto y parte no acepto. O lo aceptas todo o no aceptas nada.
Con Dios el que no recoge desparrama. Se le fue el gozo a muchos. Ya casi los miro por la pantalla, ya. Estoy viendo ya en la sala de su casa. Algunos ya tienen la cara de elefante. Pero no es la verdad, pues. Cuando yo miro hermanitos que todavía están entre Jerez y la frontera, ¿verdad? Les dan su salario y todavía están diezmo o no diezmo, ofrendo o no ofrendo. Es que tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Usted está en serios problemas. Y yo lo hablo con libertad porque como aquí no pedimos dinero. Los que están con el ministerio saben de que, y los que me conocen saben de que yo no soy pistero, yo no pido dinero. Pero tampoco me puedo pasar porque le haría le haría un perjuicio a usted no diciéndole la verdad. Tampoco quiero aclarar de que yo sí diezmo, hermano, pero vivo de cabeza. El diezmo no salva. Vuelvo al punto, una a la par de la otra. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Avanzamos un poquito. La Biblia no nos manda a tener ningún compromiso con el mundo. Nos mandaron a predicar al mundo, pero no a convertirnos al mundo. Y el mensaje es claro, ¿verdad? Que se conviertan ellos a ti, no tú a ellos. Y muchos van a predicar a los ¿cómo se llama? Muchos van a predicar a los mundanos. Y al final, los mundanos se los resultan ganando a ellos. Gloria sea el nombre del Señor. Conocimos a un hermano, bueno, si se le puede llamar hermano, entre comillas. Un evento que nos invitaron, a nosotros nos invitaron a predicar, porque era un evento de un desayuno y ahí había llegado mucha gente. Pero en el preludio, invitaron a un hermano a que diera un saludo. Si a él lo invitaron a dar un saludo. Y entonces este señor no dio el saludo, sino dijo que quería leer un salmo. Y entonces, antes de que nos dieran el tiempo, estábamos en esa reunión, estábamos con mi esposa. Y ya me iban a dar el tiempo a mí para predicar, porque era un evento interdenominacional y era en un restaurante enorme, había mucha gente ahí. Y entonces el organizador invitó a este señor a pararse y a dar un saludo, y él leyó un salmo. Después de que leyó el salmo, cerró la Biblia y dio un saludo, y de repente comenzó a hablar así. Ahí no dije yo, este irá a predicar o qué irá a hacer. Y él comenzó a hablar, porque así hay gente, hermano. Hay gente que es abusiva, ¿va? O sea, le dijeron, da un saludo, y ellos terminan predicando. O sea, eso es así. Hay gente que no se ubica. Cuando usted lo inviten, de un saludo y punto. Lo llamaron a dar una lectura bíblica, de la lectura bíblica, saluda a los hermanos y se baja. O sea, no agarre más de lo que no le corresponde. Pero nos sorprendió porque estábamos con mi esposa y hermano, cuando de repente comenzó a decir que era profeta y que había ido a las naciones y que había tal aquí, que no sé qué, que se juntaba con millonarios, y de repente dijo así: es más, yo tengo un ministerio que Dios me ha dado. Todos nos quedamos, ¿cuál será su ministerio? ¿Va? Y él mismo lo dijo. ¿Saben cuál es mi ministerio que Dios me ha dado? Comprarle ropa interior a las prostitutas. O sea, que iba a los prostíbulos, les compraba ropa interior a las prostitutas. Ese era su ministerio. Y le estoy contando algo que con mi esposa yo lo oímos y lo vimos. Estábamos en ese evento. Yo me quedé frío, hermano. Dije yo, este hombre está loco. Está demente. Pero como ahora la gente todo se lo traga. Ay, nos visita un profeta. Usted no sabe ni qué pata puso ese huevo. Investigue primero quién es, porque puede ser un sinvergüenza de marca. Pero como la iglesia perdió la seriedad, hoy le abren las puertas a cualquiera. Él dice que es profeta, él dice. Lo que no digo si es de Dios o del diablo. Increíble, hermano.
Gloria sea el nombre maravilloso del Señor. Tenemos que tener cuidado en eso, ¿verdad? Porque ahí es donde, mire, solo para poner un ejemplo, usted sabe que la política es tremenda y muchos hermanos, pastores, se han metido a la política y buscan el favor de los políticos de influencia para sacar un beneficio. No me vengan a mí con el cuento de que no, es que el Señor nos manda a orar por las instituciones y las autoridades. Una cosa es orar por las instituciones y otra cosa es hacerse amigos de alianza con los políticos. Porque le voy a decir una cosa. ¿Sabe qué es la iglesia para los políticos? La pelota con que juegan ellos. Y eso lo vemos cada vez que hay elecciones. Lo vemos aquí en nuestro país. Impíos que van al gobierno, pero ya para que les den el hueso y para que queden bien colocados, aguanta usted que comienzan a hacer amistad con las iglesias. Aguanta usted que hasta cultos van. Aguanta usted que hasta andan buscando oración. Ahí están el montón de pastores en vez de confrontar. Ahí están, hermano. Una vez llega este hombre al poder, si te vi ni me acuerdo. Entonces nunca más vuelve a ver a un hombre de esos que quedó en el poder asistir a un culto o asistir a una oración, porque ya consiguieron lo que querían. La iglesia se ha convertido en la pelota de los políticos. Y ojalá me estén escuchando algunos pastores que están en eso. Se meten a la política. Conozco pastores que han abandonado el pastorado por irse a una alcaldía, por irse a algún magistrado, por irse a alguna jefatura o hasta ser diputados. Han dejado el ministerio por irse a un lugar de esos. Y con la excusa de que, no, allá voy a ser de mayor influencia, allá voy a ser de mayor bendición para mi congregación, allá voy a ser de mentiras, son mentirosos, terminan más ladrones que los que ya estaban ahí. Es verdad. Gloria sea el nombre del Señor. Y muchos han cambiado eso con tal de conseguir un favor. Eso no es de extrañar. El primero que hizo eso fue Constantino el Grande. Constantino era el emperador, pero con tal de congraciarse con la comunidad, con la iglesia, ¡pah!, enlazó, y eso le ha traído serios problemas a la iglesia. Y ahí es donde hay un montón no, es que no, la política no tiene nada que ver con la iglesia, ni la iglesia con la política. Son dos casos totalmente diferentes. Ahora bien, no me vaya a malinterpretar. La iglesia es vital para el funcionamiento de un gobierno. ¿De qué manera? Asesorando, siendo ejemplo, orando, poniendo los principios, poniendo los parámetros. Alabado sea el nombre del Señor. Y ahí es donde nos vamos a comenzar a tener problemas con la apostasía. Porque les decía la vez pasada de que los escépticos tratan a la Biblia como un libro arcaico. Y un libro arcaico es aquel que no se presta o que lo consideran realmente antiguo, anticuado, pasado, de moda. Pero encontré algo que me llamó mucho la atención. Dice, el concepto de arcaico es no sigue las tendencias actuales. Y estamos enfocados. Cuando usted y yo no caminemos al ritmo de lo que está caminando los gobiernos y lo que están autorizando ahorita, todo lo que se está oyendo que están autorizando, ¿verdad?, vamos a ser atacados directamente por lo mismo, porque consideran de que la Biblia es pasada de moda, ¿verdad? Y fíjese que eso me llevó a mí a remover algunos estudios antiguos que tenía y recordar y refrescar algo que el Señor hizo. Fíjese que la Biblia fue escrita en hebreo. El hebreo con el cual se escribió la Biblia
ya no existe. Una. Dos. El Señor Jesucristo, su lengua natal era aramea. Él hablaba en arameo. En el tiempo de Jesús, el idioma original, el idioma popular era el griego. Y cuando los romanos invadieron Israel, la lengua oficial se convirtió en el latín. Ahora lo interesante es esto, fíjense, hermano, que mi Señor Jesús hablaba arameo, hebreo, griego y latín. Igual que muchos de nosotros. Ni el español hablamos bien. Y saber ni cuántas lenguas más hablaría el Señor, pero por lo menos deja ver claro eso. ¿Cómo lo sabemos? Primero, el Señor hablaba arameo. Las palabras que utiliza en la cruz del Calvario, todas las 7 frases son en arameo. Cuando Él interpreta la Biblia, es que se mire qué tremendo. Cuando Él interpreta la Biblia, la interpreta del hebreo, la jala al arameo, pero como la lengua actual que se habla es griego, entonces el Señor traduce del hebreo al arameo y del arameo al griego. Ah, era traductor mi Señor. Por eso el Señor dijo, ni una tilde ni una jota pasarán sin que todo esto acontezca. El hebreo no tiene tildes, no tiene jotas. El griego sí. Entonces cuando Él dice, no pasará ni una tilde ni una jota, ¿de qué estaba hablando? Del griego. O sea que mi Señor traducía del hebreo al arameo y del arameo al griego. Y entonces les predicaba a las gentes. Pero cuando llegaron los romanos y le habló Pilato, ¿en qué lengua le habló? Pilato no hablaba hebreo, mucho menos arameo. Griego tal vez. Pero Pilato le habló en la lengua que él sabía hablar, latín. Y Jesús dialogó con Pilato, ¿en qué? En latín. ¿Hay excusa para no aprender a que sea otro idioma? Y eso a mí me alienta, porque si mi Señor pudo y mi Señor puede, nos puede dar la sabiduría para abrir, no un idioma, varios idiomas. Gloria a Dios. Y alguno estará diciendo, no, ya, eso es para los patojos, yo ya llegué a la tercera edad. Mi hijo estaba estudiando, lo metimos a una escuela a estudiar inglés de seminario, y sorpréndase, yo me quedé con la boca abierta. Cuando él estaban dando su título del primer año, nosotros fuimos a las clausuras. Y entre las clausuras, hermano, pero dejaron un tiempo especial, porque los llevan por primero, segundo, tercero, y el TOEFL, el cuarto. Para los graduados del TOEFL, eran pocos los que se habían graduado del TOEFL, pero lo que a mí me impactó a todos los que estuvimos ahí, fue que pasó una señora de 82 años a recibir su TOEFL. Yo me quedé frío, hermano. Dije, wow, 82 años sacando el TOEFL. Y alguien estará pensando, ¿y de para qué le puede servir si la señora ya está casi abrazando la eternidad? Pero hay gente que tiene una mentalidad tremenda y poderosa, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si algo enferma a ver es gente joven mediocre. No puedo, no tengo, es que no se puede. Mano, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y cuando pasó la anciana a recibir su TOEFL, todos se pusieron de pie, o nos pusimos de pie. Yo me puse de pie y dije, oh, qué enseñanza, qué tremendo. Y como era un seminario cristiano, ¿no? Dije yo, si ella puede, yo tengo que poder. Amén. A los días me invitan a mí a otra actividad y fuimos. ¿Qué le parece? Estaban dando los cursos que estaban dando,
Como era novedoso, ¿verdad? Llamaron a una señora de 86 años estudiando hebreo. Había un programa antes que decía, ¿qué nos pasa? No sé qué le pasa. ¿Será que ellos sí pueden y nosotros no? ¿O dónde está el asunto? 86 años estudiando hebreo. Wow. Gloria a Dios. Lo que pasa es que cuando la gente entró en un letargo, se adormeció, perdió la visión. ¿Sabe por qué? Porque la gente se mundanalizó. La iglesia perdió la perspectiva. Pero nunca es tarde. Y vamos a seguir hablando de esto. Solo me quedé en el 20% del mensaje. Pero esto es importante. ¿O no lo considera usted? Yo lo considero importante. Entre todas las señales, la apostasía es real. Es que la estamos viendo. Alabado sea el nombre del Señor. Con eso termino. Un joven de la congregación, que es parte de la alabanza, me dijo en una ocasión: pastor, ¿qué haría usted si yo me pinto el pelo de verde y de naranja? Pintátelo, mijo. Vas a parecer papagayo. Ah, entonces sí puedo. Sí, pintátelo. Pero desde ese momento te sentás hasta nueva orden. No subís al púlpito más. No ministras más. Y alguien dirá, pero es tan así. O le sirve a Dios o no le sirve. Hermano, es tiempo de volvernos a Dios. Si has perdido la perspectiva, vuélvete. ¿Cuántas muchachitas de cristianos están perdiendo la perspectiva? Porque como ya las hijas de los mundanos a temprana edad tienen novios o hasta maridos, ellas también quieren copiar lo mismo, destruyendo así sus vidas. No sigas el ritmo del mundo, sigue a Cristo. Hermano, por el amor de Dios, no traspases los límites que Dios te puso. Si Dios te dijo hasta aquí puedes llegar, hasta ahí llegue. No de un paso más, lo va a lamentar. Cuando Dios dice no, es no. No hay que ponernos a discutir con Él. Por eso, hermano, esta mañana es una mañana de reflexión. En el nombre de Jesús te invito a cerrar tus ojos un momento y que esto que hemos hablado no se te entre por un oído y se salga por el otro. Atesóralo en tu corazón. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para dar el Espíritu de Dios. Está aquí. Muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí. Dios Espíritu,
muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Señor, esta palabra nos haga reflexionar y de una vez por todas vivir para ti. Vivir para ti. No seguir los malos ejemplos que abundan, sino seguir los buenos ejemplos. En el nombre de Jesús, toda la gloria es para ti. Amén. Será hasta la próxima, con el favor del Señor. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos, en el nombre del Señor.